Beyond Brands, un podcast de la Riva Group, conducido por Carlos de León. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra tercera entrega de Beyond Brands. Gracias por suscribirse, gracias por los views y las visitas a nuestras primeras dos entrevistas. Como saben, en Beyond Brands queremos acercarlos a la red de contactos y clientes de la Riva Group. Hemos tenido la suerte de trabajar con muchas industrias, muchos clientes a lo largo de muchos años, y muchas veces nuestros seguidores en redes quieren saber quién está dentro de estas grandes marcas y conocerlos como personas. No tienen muchas veces el acceso, la cercanía que nosotros, y tenemos la suerte de poder traerles a estos invitados que, pues, gracias a ellos es posible este podcast. Siempre estamos buscando, de verdad, haciendo un gran esfuerzo para traerles a personajes muy, muy interesantes, y esta no es la excepción. Les voy a hablar un poquito de quién es nuestra invitada de honor hoy. Además de ser licenciada en marketing y tener un máster en Business Economics y contar con estudios de posgrado en casas de mucho prestigio como el IMD, Harvard Business School e INSEAD, cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing, desarrollo de negocios y coaching. Hay más temas de su bio que quiero tocar más adelante, pero a grandes rasgos, Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, y es un honor de verdad, y espero que podamos pasar un momento agradable y un momento de relax para que te conozcamos un poco más. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir este espacio contigo. Pues Silvia Dávila inicia su carrera después de terminar, o más bien cuando aún estaba de estudiante de marketing. Inicia su carrera en McDonald's, terminando después se une a Procter & Gamble, y también al mismo tiempo fue docente de planeación estratégica en el TEC de Monterrey. Muchas veces tenemos a grandes maestros en marketing, pero que no tuvieron la experiencia, o viceversa. Aquí va a ser bien interesante tener las dos visiones. Voy a hablarles también muy rápido. Después te unes a Mars México, en donde fuiste gerente general para la división de chocolate, después para la división mascota, y después VP en Global Food Chief Marketing Officer en Bélgica. Y en 2017 es donde vamos a parar ahora. Se une a Danone como presidente regional Latinoamérica, recientemente nombrada President Latam para los negocios EDP and Waters, y miembro del comité ejecutivo de Grupo Danone Global. Ahí, wow, qué bio. Donde me gustaría empezar es: Silvia, todos tenemos en algún momento de nuestra vida, tal vez en la niñez o en la adolescencia, un personaje que nos marcó muchísimo, que tal vez marcó nuestro rumbo. Después tal vez fuimos conociendo más a nivel profesional, pero yendo atrás en tu memoria, ¿cuál fue ese personaje que crees que a ti te marcó más en la vida? Ay, voy a sonar algo bastante romántico, pero la verdad te voy a decir, soy una gran hija de mi mamá. Mi mamá enviuda cuando yo tengo 7 años, entonces ella se queda con 3 hijos a los cuales tiene que sacar adelante en tratar de igualar las condiciones de vida con las que nos había dejado mi papá sin ella tener una carrera. Entonces, de hacer más de un trabajo a la vez y encontrar de todo lo que podía hacer, ese sí fue, te puedo decir, el gran motor de decir las cosas se pueden hacer y las tienes que hacer por voluntad. Entonces yo nunca vi a mi mamá achicada ante el reto, aunque ahora que hablamos
la historia, tuvo miedo muchas veces y tuvo miedo de no podernos dar continuidad y no tener los medios para darnos la educación que ella soñó. Entonces, vivimos una infancia sin carencias, tampoco con nada de sobra, pero sí con un gran esfuerzo de mi madre. Entonces, para mí, curiosamente, cuando hablo de carrera y de un poco de mucho lo que nos pasa a las mujeres, de sentimiento de culpa, yo nunca me planteé el no trabajar, yo nunca me planteé el no tener una carrera profesional, porque en mi casa eso no era una conversación. Mi mamá trabajaba porque se tenía que trabajar, y ayudar nosotros en casa se hacía porque era lo que tocaba. Entonces, ese fue realmente mi motor. O sea, yo todavía, hasta hace yo creo que me tocó mucho tiempo para ver grande y qué iba a hacer yo. Era más un día con otro. ¿Cómo crees tú que esta actitud de decir, bueno, yo no tengo la opción, trabajar es lo que se tiene que hacer, desde más o menos qué edad tú tenías un poco una brújula de hacia dónde querías ir y qué tipo de trabajo te gustaría hacer? Creo que yo naturalmente me crecí en ventas, ¿eh? O sea, yo cuento una historia mucho alrededor de galletas, y esta era una historia de si yo quería tener algo, viajar o algo así, pues mi mamá no tenía el dinero para dármelo. Eso no quería decir que no me diera permiso para hacer lo que quisiera hacer, pero ¿qué hacía yo? Me ponía a hacer galletas y vender galletas. También aprendí muy rápido líneas de producción y ayuda, porque ponía a mis amigas a trabajar conmigo. Queríamos ir a algún lado, bueno, vengan a ayudarme. En mi casa nada más tenía que tener cuidado que no se me comieran las galletas, porque si no, pues me llevaban el margen. Y salí a venderlas con todas las tías, vecinas, en un tope, donde fuera que pudiera yo vender. Entonces, de alguna forma yo siempre me vi en ventas. Después tenía yo una tía que tenía un negocio de ropa mexicana en San Antonio, entonces hacía todo lo posible por exentar, y entonces desde finales de mayo yo estaba disponible y pasaba mis veranos en San Antonio ayudándole en la tienda, y me pagaba $20 a la semana, una fortuna, y entonces de alguna forma, pero me enseñó a quitar el miedo, a enfrentarme al miedo de los no, que es una de las cosas que nos pasa mucho, y cuando estás en ventas, pues recibes 100 nos por cada uno, ¿no? Por cada sí que recibes, pero el no te tiene que tirar, sino que el no es, bueno, tengo que seguir, ese es el proceso de ventas. Entonces, siempre, de alguna forma, el quitarme el miedo y enfrentarme a la venta, lo tuve desde muy chiquita. ¿Y tú eres mamá? Sí, tengo 2 niños, uno de 17 y uno de 15. Okay, bueno, por ahí están los míos, llegando a esas edades. ¿Cómo crees que la dinámica que tu mamá tenía en la casa y cómo veías tú? Yo también tuve una mamá que desde que tengo uso de razón estaba o estudiando o trabajando, y nosotros hacíamos las tareas atrás de las cámaras de GESEL de las sesiones de grupo, y yo veo a grupos de amigos que no vivieron algo similar y terminan de alguna forma tus caminos siendo radicalmente diferentes, no mejores o peores, pero ¿cómo crees que eso influyó en la forma en que tu mamá era y la forma en la que tú eres mamá? Ay, Carlos, es tan buena pregunta. Yo creo que educar a niños cuando no les pueden tener todo sin todo y no quieres que tengan todo, ¿no? A mí este ha sido uno de mis grandes debates, asegurándome que estoy siendo una buena mamá. Todo lo que tiene que ver con tareas, todo lo que tiene que ver con sus logros personales, son de ellos. Yo no soy una mamá que me sienta a hacer tarea y a revisar tarea con ellos. Yo no soy la mamá que está en los chats de mamás buscando los apuntes que al hijo se le olvidó. Uy, no. Entonces, por si favor, odio esos chats. Sí. Sí, pero bueno, yo las admiro mucho, y les agradezco porque me han sacado de muchos apuros. Pero si mi hijo se sacó cero, ¿no? Entonces, fíjate que mi chiquito antes de la pandemia estaba en un boarding school en Canadá. Me lo tuve que regresar con la pandemia.
y le estaba costando mucho trabajo algunas de las materias. Yo creo que un poquito la lejanía de la casa, y las calificaciones estaban siendo bajonas, no reprobando, pero bajas. Entonces, yo no voy a ser la mamá que le voy a decir necesito el 10. Lo que sí yo le decía era, no me importa que te saques 7, lo que sí no te tolero es que en esfuerzo sea algo menos que 10. Entonces, la calificación te dé lo que te da, pero esfuerzo, que era una de las cosas que les calificaban, les ponían una calificación específica de esfuerzo. Decían, en esfuerzo, eso sí es inaceptable, ¿no? En esfuerzo, muérete en la raya y que te califiquen lo que tienes la capacidad. Entonces, sí estoy buscando que los logros que tienen sean de ellos, que hagan sus compromisos de qué es lo que quieren lograr en el año. Entonces, tenemos casi que un retiro familiar al final del año en el cual vamos a setear los objetivos ellos, que ellos seteen los suyos. Tratan también que todo lo que tiene que ver con la casa es trabajo compartido. Nos pasó mucho, ¿no?, cuando vivimos en Europa, que bueno, estamos acostumbrados en servicio en casa y de repente nos vamos y no hay servicio en casa, ¿no? Y cuando regresamos a México, una de las cosas que curiosamente me pidieron mis hijos es, mamá, ¿podemos no tener ayuda en casa? Ok. Entonces, la lavada de platos, la lavada de ropa, todo nos los distribuimos entre los 4, ¿no? Mi marido, mis hijos y yo. Sí tengo un poquito de ayuda, pero no mucha. Para hacernos independientes todos y no cortar esa dependencia. También he vendido galletas y sal. Books and music. Dos grandes fuentes de inspiración que nos mencionan constantemente en estudios, no necesariamente estudios del consumidor, pero estudios con líderes de opinión, con expertos en industrias diferentes, son los libros y la música, pero nosotros nos dimos cuenta en la entrevista pasada que tuvimos con Clarisa Pantoja de Corona, en donde, y nos pasó lo mismo, la primera que fue el piloto la hicimos con Carlos García, que era el director de research de Netflix en Latinoamérica, y nos hablaban, no solo podían ser libros, tal vez música, pero también arte o deportes. Pero ¿cuáles son los libros, Silvia, que a ti te marcaron más en tu primera etapa, tal vez como estudiante o como profesional? Yo me volví una vida lectora ya un poquito más grandecita, ¿eh? No empecé, no era una... Te podría decir que como adolescente me costaba mucho trabajo la lectura. Ahorita soy una lectora muy curiosa, siempre me verás con un libro y me gusta el libro duro, me gusta el libro que le pueda ir pasando las hojas. Ahí tengo mi Kindle, pero lo uso poquito, te soy sincera. Y leo un poco de todo, ¿no? Entonces, me gusta la novela, me gusta la lectura de negocio. Tengo normalmente corriendo 2 o 3 libros en paralelo. A veces emociona uno más y entonces lo dejo. Tengo muchos años con el objetivo de tener un libro por mes. Okay. La pandemia me llevó a 2 libros por mes, entonces, y a veces repito los que he leído. Entonces, te puedo leer desde, no sé, me encanta La clave secreta del Kira, me encanta Homo sapiens, pero también me gustan novelistas. Me he leído todo de Isabel Allende, amo A la sombra del ángel, me encanta ese libro. Pero ya me leí todos los de Ken Follett, todos los de Ildefonso Falcones, Carlos Ruiz Zafón, y de negocio me gusta mucho, más que negocio es cuestionamiento. Me encanta como autor Peter Block o Simon Sinek. Entonces leo, la verdad es que tengo lectura un poquito de todo. También, no sé, Diario del Yogi, que descubrí que era uno de los libros favoritos de varias personas. Llegó a mí en un viaje a la India y entonces no te puedo decir el libro que me marcó, la lectura me marca. Ok, y por lo que vieron la bio que leí al principio, que en realidad es solo un extracto, podrías ir pensando en tu libro porque tienes de verdad experiencias increíbles y muchas veces se nos va olvidando todo lo que vamos acumulando de información, no nada más profesional, pero también cultural. Te has movido entre países muy diferentes en cultura.
entre industrias, entre marcas. Entonces, ¿por qué no ir planeando el tuyo? Te lo prometo que está en mi to-do list. Le tengo que asignar el espacio. Ya tengo varios temas, y de repente escribo sobre todo en mis viajes, pero no soy yo el personaje, viajo con una muñequita. Entonces Mari tiene un diálogo también con la gente. Ella es Mari. Ah, muy bien. Pues cuando saques el libro aquí te invitaremos a promocionarlo. Oye, Sí, probablemente sale el diario de Mari. Career. Silvia, me gustaría aquí hacer un pequeño ejercicio de meternos a una máquina del tiempo y me gustaría que volvieras a una de las memorias más claras que tengas de tu época de estudiante de marketing, cuando empezabas a tener experiencias laborales y el momento en el que tienes el primer contacto con McDonald's. ¿Cómo fue esto? ¿Tienes alguna memoria aquí sobre ese muy momento? vivida. Fuimos 4 de mi salón a pedir con nuestra solicitud de trabajo, y yo tenía 4 horas disponibles y eso fue lo que puse en mi solicitud. Entonces cuando me estaban entrevistando me dicen, oye, pero necesitamos que le metas un poquito más de 4 horas, y yo, oye, necesitamos que vengas el fin de semana. Y yo, ¿cómo? ¿En fin de semana? No. Bueno, sábado o domingo. Y bueno, sábado. Domingo de ninguna manera voy a trabajar en domingo. Entonces, bueno, metí 4 horas el sábado, pero les dije, pero temprano, ¿eh? Entonces iba yo, llegaba a las 9 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Podía yo vivir con eso. Fue muy simpático porque creo que cuando vi mi primer cheque, que me acuerdo perfecto que era de 52 pesos, dije, eso no me alcanza ni para la gasolina. Entonces empecé a meter un poquito más de horas. Empecé a acomodar mis horarios para que me diera oportunidad de trabajar un poquito mejor. Y de los 4 que fuimos a hacer solicitud, 3 nos quedamos, y bueno, la única que se quedó trabajando ahí casi 2 años y medio fui yo, porque le fui metiendo horarios. Me fui enamorando, me fueron promoviendo, y bueno, después estaba trabajando más de 8 horas, ¿no? Nada más. Era complicado encontrar horarios para la oficina, para la escuela. Pero me enamoré del proceso, me enamoró el hecho de yo ir forjando mi propia carrera, aunque fuera chiquita o aunque fuera en un lugar, pero la estructura y el entrenamiento es realmente fantástico. Además, con una marca, recuérdame, porfa, ¿fue ese año en el que, no mucho antes, o si no fue ese año en el que llegó McDonald's a México? No, fue después. Ya estaba Pedregal, ya estaba abierto. Yo trabajaba en el de Polanco, que era el segundo más grande. Uh-huh. Entonces, de repente me convertí en entrenadora de anfitriones, hacíamos fiestas de niños, nos tocaron aperturas, entonces apoyábamos con las aperturas, me tocó que abriéramos Zona Rosa, Interlomas, o sea, fue como que el momento de la expansión. Okay. Entonces, no era el trabajo de estar atrás nada más preparando las hamburguesas, aunque sabíamos hacerlo, pero era todo el proceso realmente de marketing de las nuevas aperturas. Entonces, claro, desde un punto de vista muy operativo, pero yo estaba ya viviendo marketing de mano, marketing de guerrilla, de qué hacíamos cuando abríamos una tienda. Entonces, era dentro de mi carrera, no era nada más la producción de tu producto. Y con todo esto que mencionas, que en realidad fue trabajo diagonal escuela también de marketing para ti por estar en contacto con temas tan claves de la base de las ventas y el marketing, y además de una marca que lo sabe hacer muy bien. ¿Tuviste en algún momento alguna duda de decir, oye, me estoy ya metiendo demasiado en esto, o esto es lo que me gusta, ya esto me quiero dedicar? Fíjate que ninguna duda. Yo estudié en Unitec. Unitec es una universidad que realmente parte de sus valores es la empleabilidad. Entonces, hoy soy miembro del board de Unitec y orgulloso. Me impresiona lo que hacen como modelo educativo. Tienen más de 100,000 estudiantes. Y
y realmente te ayudan a todo el proceso de ser empleable. Entonces yo te puedo decir que todos mis compañeros trabajábamos, entonces la conversación y el hacer los trabajos de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Yo me acuerdo muy bien que en los últimos semestres de la carrera, cuando estaba la contingencia ambiental y a las 5 de la mañana no podía circular, entonces de repente estábamos en casa de alguien, daban las 4 de la mañana y era nada más, poníamos la alarma de ¡hey! Los que se tengan que ir, váyanse ya, porque a las 5 ya no, varios no vamos a poder circular. Vivíamos muy distinto porque todos trabajábamos. Entonces teníamos que hacer suceder los trabajos de escuela con la labor, pero tuve la suerte de eso, de tener una generación donde todos nos teníamos que forjar por nosotros mismos porque pagábamos nuestra universidad. Entonces te toca estar con gente muy luchadora. Entonces no nada más tuve grandes amigos, sino que compartíamos este estrés del no dormir y tratar de hacer todo. Después pasas a una gran escuela de marketing como Procter & Gamble. ¿Cómo llegas allí? Mira, para mí era muy claro, otra vez, que el trabajo que tenía ese momento era temporal y era en realidad lo que necesitaba hacer para pagar mi escuela. Ojo, que después esto no era como nada más, ay, qué padre está trabajar, sino yo tenía que ayudar en mi casa, y ayudar en mi casa era claro, que yo pagara todos mis gastos, incluyendo mi universidad. Parte estaba becada, pero parte yo me lo pagaba. Entonces, acabando esto era, bueno, ahora sí voy a buscar en las mejores FMCGs, o como tú le dices, Procter era la mejor escuela de mercadotecnia con la que uno podía soñar. Acabo la universidad, me voy 4 meses a Europa de mochila, que es uno de mis sueños de vida. Entonces, 4 meses recorriendo Europa con un presupuesto realmente chico. Y a partir de enero, que estoy de regreso en México, me aboco a buscar trabajo con mi mira muy firme en quería entrar. El número 1 era Procter, entonces ahí fue donde empecé todo mi proceso. Afortunadamente pude elegir, pero elegí por la que quería, que era Procter. ¿Qué tanto de lo que tú aprendiste en estas bases, porque nos escuchan muchos estudiantes en nuestras redes y queremos que también se empiecen a venir a escuchar este podcast, qué tan importantes son, que creo que en México no se subraya de más como lo hacen en Estados Unidos o en Europa? ¿Qué tan clave es que en lugar de pensar en las vacaciones en el verano estén buscando estos internships en empresas como Procter o como Mars o como Danone, para lo que después tú defines como lo que va a ser tu carrera? Carlos, qué buena pregunta. Mira, yo soy de la creencia de que las cosas se aprenden haciéndolas. La universidad te da el contexto, pero realmente el aprendizaje pasa cuando lo estás haciendo. Ahorita que tú decías, yo crecí atrás de cámaras de GESEL, yo también crecí atrás de cámara de GESEL, y seguramente muchas de ellas fue en un lugar desde la arriba, porque a mí aprendí no nada más leyendo reportes del consumidor, sino saliendo con consumidor y haciendo lo que se llama ese espejo de compra, o estar atrás de la cámara de GESEL para tú hacer el análisis. O he de confesar que aprendí a moderar también, y entonces muchas veces cuando las cosas no funcionaban, me metía a moderar, y lo hicimos en varias categorías que son bien complicadas, ¿no? A mí me tocó desarrollo del modelo de Tampax, o sea, no hay una categoría en mi vida más difícil que vender, y eso entrábamos hombres y mujeres a moderar. Ahí fue cuando aprendí a moderar, porque era una conversación que simple y sencillamente no fluía, ¿no? Entonces, claro, me tocó hacer sesiones complejas. Entonces, mi punto es, tú tienes que estar para entender estrategia, tienes que entender ejecución y tienes que estar cerca. Entonces, cuando para estos chicos que nos escuchan, tú no puedes aprender nada más desde el libro y desde un escritorio, lo tienes que vivir. Entonces, si tú tienes que entender lo que vas a vender en el futuro, te tienes que subir a una camioneta que la venda y entiendas lo que la gente se está enfrentando, o entiendas lo que el dueño de un changarro piensa y siente cuando vende una categoría. Es la única forma como desarrollas estrategia, pegado a la ejecución. Entonces, esta curiosidad se da en curiosidad del mercado a lo que te quieras dedicar, ya sea que sea marketing o comunicación.
la cercanía es lo que hace la diferencia. Te voy a contar una antes de entrar a donde estás ahora, que es Danone. Yo tengo una memoria que voy a tener marcada por el resto de mi vida. No es la mejor, no que sea mala con la marca, sino que tú sabes que, y además mi esposa y yo, tú sabes que la primera palabra que dijo mi hija no fue papá ni mamá, fue Danonino. Y nos quedamos marcados de por vida. Entonces, me acuerdo del día perfecto. Dije, no puede ser. ¡Una Pero, conocedora! además, digo, era fan, pero nunca me imaginé que esa iba a ser su primera palabra. Mira que hice el esfuerzo para que fuera papá antes que mamá, pero fue Danonino. Entrando a Danone, cuéntanos ¿cuánto tiempo llevas ya en Danone y cómo llegaste a Danone? Mira, en Danone llevo casi un poquito más de 3 años. Yo estaba, cuando empecé a mis conversaciones con Danone, yo estaba viviendo en Bruselas, pero estaba haciendo un rol global. Una de las cosas que más me emocionó en este rol global fue lanzar un producto en la India. Entonces, una de las misiones era cómo desarrollar un producto de bajo precio que ayudara realmente a subir los niveles de proteína de la gente. Todo este proceso de desarrollo impresionante, porque otra vez, regresando a mis raíces marketeras del principio, yo me iba a la India por lo menos cada 3 o 4 meses, una semana completa. Wow. Hacíamos visita a casas, visitas a hospitales, visitas a centros de desarrollo que se llaman centros de desarrollo comunitarios, y estábamos entrevistando consumidores en su casa, casas de literalmente de 2x2, y donde nos daban espacio y estábamos todos así, y ese era el lugar en el que vivía una familia. Todo ese proceso era para mí muy cercano a decir, me encanta la ejecución, y lo que yo estaba haciendo casi todo mi trabajo era estrategia. Cuando empieza mi conversación con Danone, era justo poder juntar estrategia y ejecución. Entonces, aunque tengo un rol que es obviamente coordinar la región, los países son dueños de su planta, son dueños de su innovación y son dueños de su P&L. Entonces, el poder estar tan cerca de poner las estrategias en el mercado y aprender de ellas era una de las cosas que más me gusta de la compañía, que tenemos una gran cercanía con el consumidor. Entonces, sí, si bien tenemos una marca global como Activia, sí, pero lo formulamos en piña nopal. O tenemos una marca global como Danone, pero sacamos frutas mexicanas, ¿no? Entonces tenemos opción higo, coco limón, plátano. Entonces tenemos toda esa oportunidad de poder formular local, ¿no? Entonces, si bien tenemos el danonino fresa que existe en muchos lados, bueno, aquí también tenemos el cookies and cream porque a los niños les encanta. Y tenemos un danonino sin azúcar, ¿no? En respuesta a la norma nueva, donde nuestro danonino no tiene sellos porque lo formulamos de manera tal que sigue siendo delicioso y no tiene nada de azúcar ni edulcorante. Todas esas capacidades de hacer estrategia y ejecución para mí eran muy importantes. Entonces, por eso es el llegar a Danone. Y, perdón, antes lo que hiciste, lo que estabas haciendo con regularidad a la India era con Mars, ¿correcto? Sí, era con Mars. ¿Y esto fue una iniciativa tuya o es una forma de trabajar y estar moviendo los equipos y acercando a la gente? ¿O eso fue algo que tú decidiste hacer? No, fue una suerte que tuve, porque fue un proyecto de la compañía donde realmente con un gran compromiso para nutrición, y llegamos a tener una conversación con el señor Tata, y que también tenía una misión parecida, y conjuntamos esfuerzos. Entonces tuve la gran suerte de poder haber trabajado en ese proyecto. Trabajé en él mientras era conceptual, hasta contratar al gerente general y pues literalmente entregarle las llaves del coche, porque eventualmente al equipo local era el que le iba a tocar manejarlo. Entonces a mí me tocó las etapas de
de estrategia, desarrollo, hacer el partnership con Tata y ya, entregar el proyecto. Miami, como tú sabes, ¿por qué? No sé, pero por alguna razón Miami se volvió un hub de mucho. De hecho, nosotros por eso tenemos aquí la oficina hace 10 años en Miami, porque aquí se toman muchas de las decisiones a nivel Latinoamérica y a nivel regional, pero creo que muchas veces te aleja, por lo que hablamos antes, de las particularidades culturales de un continente tan diverso y tan rico en culturas, en diferencias, que muchas veces se nos olvidan y empezamos a catalogar. ¿Sabes qué pasa aquí también con el mercado hispano? Hablan de los hispanos y son 56 millones con 23 nacionalidades diferentes y te ponen la etiqueta de hispano, que también es ridículo. Lo hemos hablado mucho en De la Riva. Pero pasa mucho también con Latinoamérica. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Danone para, pues, ver o cómo puedes como maniobrar con tanta diversidad y una marca? Es la fortaleza local, Carlos. Más o menos el 50% de nuestro portafolio son marcas globales, pero las otras tenemos muchas marcas locales. En México, Danop es una marca 100% local. Como tratamos a Silk, aunque es una marca que viene de Estados Unidos, la tratamos de forma muy local. Uh-huh. En Brasil tenemos a Paulista, en Argentina tenemos a Yogurísimo, Ocer, en México tenemos Vitalina. Tenemos realmente esta mezcla que nos permiten tener esta combinación. Ahora, incluso cuando tenemos marcas globales, lo que protegemos de la marca a nivel global es la estrategia, el beneficio y las bases de formulación. O sea, los fermentos de Activia a nivel global van a ser los mismos. La promesa de marca va a ser la misma, pero la ejecución va a ser muy local. Entonces, esa es una de sus fortalezas, que realmente en cada uno de los países hablamos con el consumidor local y hacemos innovación local. Entonces, nosotros más o menos 15% de nuestras ventas al año vienen de nuevos productos. Y de estos productos te podría decir que el 99% se desarrollan en cada uno de los países. Hay cosas que aprendemos de uno y otro, pero el desarrollo final se hace con ingredientes locales y al gusto local. ¿Y qué tal a nivel comunicación, Silvia? A nivel, sé que hay temas de marca Umbrella que tienen que ser consistentes, a temas de hasta semiótica, comunicación, consistencia, pero ¿qué tanto puede de repente variar la comunicación para también tomar en cuenta elementos locales de la región? Mira, fíjate que eso es súper interesante lo que hemos ido evolucionando, porque si bien tenemos una estrategia de comunicación por marca a nivel global, cada vez nuestra cercanía en términos de desarrollo de comunicación y utilizar redes se convierte en mucho más importante. Entonces, en Brasil, te voy a poner un ejemplo, tenemos una agencia sentada junto al brand manager. Entonces, la agencia de comunicación de manejo de todas las redes están sentados literalmente, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero virtualmente están sentados uno junto a otro. Hasta antes de la pandemia vivían en la misma oficina la agencia de comunicación junto con las agencias. En Brasil en específico no estamos utilizando televisión abierta, estamos utilizando puro a través de comunicación en redes y la comunicación, tenemos una comunicación máster, todas las adaptaciones se hacen en el momento que estamos escuchando el mensaje de los consumidores. No hablamos targeting, sino manejo de tribus, respondemos inmediatamente a los comentarios de los consumidores. En México ya nos estamos moviendo a ese modelo, entonces la cercanía a nuestra comunicación es absoluta, de creatividad, aprobación, puede ser en horas. De plano, además, qué bueno que lo comentas, porque esto lo hablamos con Clarisa y con Netflix también en la primera entrevista, de cómo ha cambiado tanto el mundo del contenido
de lo que crecimos televisión tradicional, los famosos ratings, a cómo poco a poco fue desapareciendo todo eso al punto en donde se veía las redes sociales como unas herramientas de trabajo y no, lo que tú acabas de describir en Brasil es precisamente el futuro, no son herramientas y no son accesorios, es la forma en la que hoy se hacen las cosas. La primera puerta, la primera ventana al mundo de contenidos de nuestros hijos son los iPads. No te podrían describir como tal qué es una televisión o qué es televisión local o qué es televisión. Es todo el gamification de las plataformas, de cómo hacer investigación. Lo que acabas de describir en Brasil y que lo están haciendo ustedes, qué bueno escucharlo de ti, porque es mucho a lo que quisieran llegar. Para muchas marcas sigue siendo todavía un aspiracional y creo que es un tema tal vez generacional o cultural de seguir viendo a las redes como herramientas extra, como accesorios, no como la forma en la que se comunica hoy. Sí, es correcto, la evolución y mira, llegamos a Brasil un poquito así, un poco por emergencia, Carlos. O sea, nosotros tuvimos un 2018 muy, muy malo, donde tuvimos que cortar mucho, no teníamos dinero para televisión abierta. O sea, se podría decir, fuimos extremadamente visionarios, no. A veces el no tener recursos nos hace muy creativos, y eso fue nuestra historia. Entonces, por una situación de emergencia tuvimos que llegar a esta situación, y la verdad es que ha sido un gran modelo, y un modelo que nos está inspirando a poder hacer cosas un poquito más agresivas que lo que hubiéramos puesto. Entonces, yo creo que a muchas compañías lo que nos limita a hacer este tipo de decisiones es el miedo, ¿no? Es la incertidumbre, es el cambio de métricas, es el cambio de idioma, porque finalmente cuando empiezas a ver las métricas de todo lo que tiene que ver con redes sociales, nos asusta muchísimo porque tiene mucho lingo. Entonces, al tener tanto lingo, tenemos que decodificar otro lenguaje, que finalmente es un lenguaje. Antes, ¿no? En la vida pasada hablamos de alcance de frecuencia, distribución de frecuencias, como que es nuestro lenguaje. El hablar de las métricas en digital es nada más aprender a codificar otro lenguaje. No es que sea un mundo completamente diferente, sí es diferente al que teníamos, pero es aprender ese idioma. Entonces, eso es lo que a muchas empresas nos limita, ¿no? Wow, me voy a cambiar de idioma, voy a perder eficiencia, no sé cómo hablar de este nuevo tema. Afortunadamente tuvimos una crisis, entonces también dicen, no hay que desperdiciar una buena crisis, y eso fue lo que nos regaló Brasil. Present and Future Industry Outlook. ¿Cómo ve Danone la industria en la que está presente, en las que están presentes sus grandes marcas, el futuro de sus productos y de crecimiento y de los rezagos que nos pueda dejar esta pandemia para los próximos tal vez 5 años? ¿Son optimistas? Fíjate que afortunadamente, Carlos, y esto es algo que me gusta mucho de la visión de Danone. En Danone le llamamos One Planet, One Health, como nuestra visión un poco de compañía. O sea, creemos realmente en ayudar a la gente nada más con productos superiores en términos de nutrición o hidratación, sino también nos importa mucho el cómo hacemos las cosas. Entonces hablamos mucho de agricultura regenerativa, o de la circularidad de plástico, o de ayudar a los productores a mejores condiciones, no nada más para la producción de los insumos, sino para su bienestar. Entonces, esto está muy integrado en el ADN de la compañía. Hablamos de la visión de One Planet, One Health como parte de nuestra forma de hacer el negocio. Entonces, sí, si bien es cierto que la pandemia nos está dejando estragos a todos niveles, personalmente a mí el que más me preocupa, y lo veo en Latinoamérica y fuertemente en México, es el desempleo, y que vamos a tener una caída del PIB muy agresiva y, bueno, mucha gente desempleada. En términos de lo que tenemos de portafolio en aras del futuro, Danone está muy bien armado. ¿Qué nos preocupa y qué nos ocupa? Tenemos un proyecto, por ejemplo, que le llamamos Margarita, que tiene más de 10 años de existir,
donde a pequeños productores de leche los ayudamos a tecnificarse para hacer rentable su proceso. Entonces, esto es algo que trabajamos en Crisco. Tenemos más de 500 productores de leche que si no hubiera habido una intervención de Danone, seguramente no estarían operando. Ellos nos otorgan más del 20% de nuestros insumos y no necesariamente es más barato comprarles a ellos. Nos aseguramos que lo que sea para ellos es rentable porque nos importa el legado. Tenemos un proyecto alrededor también de desarrollo de fresas, que le llamamos Madre Tierra, de manera tal que las fresas que compramos en México y en Estados Unidos vienen de estos pequeños productores en Michoacán. Hablamos mucho con la circularidad del plástico, sobre todo buscando que el plástico tenga una segunda vida porque genera ingresos. Entonces, el portafolio está bien armado, la misión es justo, hecha para esta situación. Para mí mi preocupación es cómo generamos empleos, más empleos de calidad. Cuando yo veo crecimiento de la empresa, para mí en mi mente es más empleos. Porque eso es lo que necesitamos. Este país necesita buenos empleos. Entonces me encanta tu visión, me encanta la visión de Danone, que una vez más, como en la entrevista pasada, utilizamos la frase you walk the talk, ¿no? Si vas a hablar de temas como estos para humanizar a una marca y cómo la marca se acerca al consumidor y cómo es parte del progreso de un país, pues hay que hacerlo con ejemplos claros y no nada más con statements que se utilizan en posicionamiento de marcas y que no significa nada. Entonces creo que es bien importante cada vez más que las marcas pongan una posición clara sobre cómo la marca está ayudando y contribuyendo a que el país salga adelante con acciones concretas. Entonces me encanta me encanta con la pasión que lo dices. Audience questions. Vamos a ir a una sección de preguntas de la audiencia. Estamos, como saben, empezando este podcast, entonces la forma en la que nos están llegando estas preguntas de la audiencia es todavía vía nuestras redes sociales. Eventualmente será ya a través del mismo canal de YouTube y de este podcast. Pero ahora tenemos preguntas bien interesantes y además me encantó no tenemos todo el tiempo para tener 100 preguntas, pero me gustó mucho que son preguntas de diferentes países. Creo que tenemos un poquito de todo. Primera pregunta, él es Martín Sierra, trabaja en una agencia de medios en Costa Rica y nos dice, muchas marcas globales tienden a etiquetar a Latinoamérica como un solo país en términos de estrategia. ¿Qué esfuerzos de investigación concretamente hace Danone para conocer las particularidades de cada mercado? Yo creo, Martín, sí, el ser etiquetados latinoamericanos, digo, lo que nos une a veces son historia, principios, valores, pero tenemos costumbres muy, muy distintas. Eso es algo que es fundamental y cada vez hay más herramientas, ¿no? Entonces, tanto las qualis como las quantis, pero estar muy cerca de lo que el consumidor te dice. Somos muy activos en social listening desde el punto de vista cuantitativo y no tenemos miedo tampoco a la prueba-error. Entonces, escuchamos, desarrollamos y muchas veces diseñamos y corregimos. Y se hace de forma 100% local. Podemos tener tendencias globales, pero antes de aplicarla, nos ponemos a ver cómo esa tendencia baja en mi país y después cómo lo valido. Entonces es una combinación de quali y quanti, pero no ejecutamos absolutamente nada que sea una bajada sin antes tenerlo sin antes tenerlo validado localmente. Ok. Gracias, Silvia. Vamos con la segunda y es de Ana Gutiérrez. Ella es brand manager en la industria farma y mira, es una hispana en Nueva York, de origen mexicano seguramente. Nos dice, México tiene grandes ventajas al ser el vecino de Estados Unidos, pero también sigue algunos malos hábitos como la alimentación. ¿Cómo ve Danone el tema de la educación sobre nutrición con las nuevas generaciones? Y yo creo que es enseñarle al consumidor que
nutritivo no tiene que saber feo, ¿no? Al mexicano tenemos gusto por la comida. No, tenemos mucho orgullo en nuestra cocina, tenemos mucho orgullo en nuestra variedad de sabores, y lo que queremos hacer con el consumidor es inspirarlo. Y de hecho, por ejemplo, con la campaña de Danone lo que utilizamos es dan ganas de comer bien, es nuestra propuesta de marca. Entonces le enseñamos la versatilidad que puede tener el comer yogur, no nada más blanco aburrido, sino las combinaciones sorpresivas, ¿no? Le puedes poner frutas, le puedes meter granola, le puedes meter, lo puedes hacer salado también, puedes hacer un guacamole con yogur sin azúcar. Entonces, de hecho, tenemos marcas que justo eso es lo que quieren hacer, inspirar al consumidor. Entonces, desde un yogur griego como Oikos, donde toda nuestra plataforma de comunicación tiene que ver con recetas, o Danone, donde hacemos estas mezclas que te sorprendan, ¿no? No teníamos un yogur de guanábana, o no teníamos un yogur de higo. Entonces, obviamente queremos hacer honor a lo importante que es la cocina para nosotros, pero inspirándolos, no ayudándolos a que ellos sean los que hagan sus combinaciones. Eso es con la categoría de yogur. Y después entramos a categorías donde antes no participábamos, ¿no? Todo lo que es productos de almendra, la marca Silk, que la tenemos formulada desde avena, arroz, almendra, acabamos de sacar nuez de la India, pero también hacemos combinaciones, lanzamos una prueba con Golden Milk, ¿no? que tenía, o sacamos una de matcha. Jugar con las tendencias y hacerlo atractivo, de manera tal que no sientas que estás haciendo un sacrificio, cuando al mismo tiempo lo que le estás haciendo a tu cuerpo es, le estás dando calcio y le estás dando fermentos y estás cuidando tu estómago. Híjoles, esto que dices tiene tantas implicaciones, no nada más en alimentación, pero si escucharan esto como una metáfora de cómo se puede localizar, aún siendo una marca global, es interesantísimo, también hasta para generación de contenidos. Tenemos 2 preguntas más. Nuestra tercera pregunta es Luisa Pinto, brasileña, estudiante. En tu experiencia, Silvia, y a lo largo de tu carrera, ¿sientes que hoy hay más oportunidades para mujeres en cargos ejecutivos en las grandes marcas? Y todavía la diferencia es grande. No podemos ignorar, y para mí, obviamente, soy una gran embajadora del tema de diversidad e inclusión. Soy muy activa en el tema, no nada más en palabras, sino mucho en acción, dentro y fuera de Danone, porque me ha tocado a mí romper muchas veces el famoso techo de cristal, ¿no? Entonces, estaba leyendo un artículo que cuando rompes el techo de cristal tienes que tener cuidado que no te caigan a ti los vidrios, ¿no? Entonces también ya me cayeron muchas veces y también ya me cortaron. Pero necesitamos, esta es una conversación que es tanto para mujeres que nos atrevamos a levantar la mano, a seguir preparándonos, a estar curiosas, como para hombres a realmente sumarse a la conversación y ayudar a nivelar el piso. Para esta generación sí es más fácil que lo que nos tocó a esta generación, que somos un poco más grandecitas, pero eso no quiere decir que el camino está hecho, porque traemos muchos sesgos culturales que los seguimos trayendo a la espalda. Todavía la responsabilidad entre trabajo casa y trabajo empresa está muy mal distribuido. Yo todavía me encuentro muchas veces diciéndoles a mis hijos, ¿me ayudas con los platos? ¿No? Entonces digo, yo me tengo que poner el filtro de decir, no es el vocabulario que tengo que usar, no es la forma de educar el me ayudas con, ¿no? Sino es otra vez a la distribución de cargas todos iguales. Entonces, todavía traemos mucho en nuestra cultura y estos sesgos y creencias con los que tenemos que trabajar y nos van a tomar varias generaciones, pero necesitamos justo preguntas como estas y generar el compromiso hombres y mujeres para un cambio. El 50-50 sigue muy lejos, entonces mientras no estemos en 50-50, la conversación va a seguir existiendo. Vamos con la última pregunta. Él es Ángel Ruiz, publicista en México. Nos dice, ¿crees que la pandemia del COVID-19 generó cambios permanentes en el consumidor latinoamericano? Y si tienes algunos en la mente, ¿cuáles son? Yo creo que muchísimos, y yo creo que todavía van a seguir apareciendo.
sea, primero la pandemia nos ha acabado, ojalá, ¿no? Empezamos con el proceso de vacunación y eso a todos nos genera un halo de esperanza, una luz al final del túnel, pero todavía no se ha acabado y todavía nos quedan muchos meses. Yo creo que adelantamos tecnológicamente 10 años en un año. También aprendimos a trabajar diferente, nos acercó las distancias, aunque a veces nos sentimos muy lejos de la gente. También yo creo que nos reflejó la importancia de que no es modelo A o modelo B, sino que tenemos que llegar a un modelo más o menos híbrido, ¿no? Donde somos muy eficientes, pero no necesariamente podemos hacer todas las cosas de forma virtual. Esto es una maravilla. En un mundo anterior no hubiéramos podido tener esta conversación, nos hubiera sido muy difícil coordinarlo. Entonces, el acceso que tenemos a información, el acceso que tenemos a talento y a trabajo remoto, creo que nos cambia mucho la perspectiva. También en hábitos de consumo, también hemos aprendido que se puede vivir con menos. No hay tanta necesidad de transporte y mucho más cuidado de nuestra alimentación, por mencionar unos pocos. Creo que para mí el tema pendiente es el tema de educación y educación de niños. Este formato para mí no funciona. Yo creo que se ha logrado en ciertos niveles, pero necesita muchísima más complementariedad a un modelo versus el otro. Ok, y qué pena, pero fue la última pregunta. Y ahora a mí me gustaría a ti, Silvia, agradecerte por varias cosas, porque hicimos una entrevista sin límites, porque la hicimos de manera tan fluida y tan natural, y eso, la única forma de hacerlo es si tú nos permites hacerlo de esa forma, ¿no? Creo que los insights que nos diste en este poquito más de una hora son valiosísimos. Creo que son insights que vienen con un aprendizaje de muchos años, de haber aprendido en tantas marcas, en diferentes países, en situaciones buenas y malas, te ponen a ti en una situación en la que nos puedes dar ciertas perspectivas, recomendaciones y puntos de vista que de verdad valoramos mucho, sabemos lo que vale para ti este tiempo y esperemos también que pues mucha gente se suscriba al canal y pueda escuchar esta entrevista. Yo estuve encantado, te lo agradezco y espero, Silvia, de verdad que en algún momento nos podamos sentar otra vez, ojalá y sea con el libro que hablamos hace ratito. Ay, gracias, Carlos, me encantaría poder escribirlo pronto, eso va a ser un compromiso y poder presentártelo. Muchas gracias por el espacio, gracias a ti, gracias a Gaby por la invitación. Soy una fan de tu mamá, entonces conocerte me encanta y les agradezco mucho el espacio. A ti, Silvia, de verdad, muchas gracias y con esto nos vamos y esperamos verlos en el próximo podcast. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. De la Riva Group presentó Beyond Brands, conducido por Carlos de León.